pues vamos a tratar de, por lo menos cada cuarto domingo, tratar de invitar también a otra persona. De los aquí entre nosotros hay muy buenos predicadores y Dios quiera que cada cuarto domingo puedan estar aquí con nosotros, pero también aparte de eso vamos a estar teniendo una serie de parábolas, las parábolas, enseñanzas del Señor Jesús. Yo sé que cuando se puede hablar de un libro entero, a lo mejor la persona que escucha por primera vez, digamos que ese tipo de predicación, a lo mejor no está bien acostumbrado al contexto. Más sin embargo, hermanos, pues las parábolas son muy sencillas y cada parábola tiene una gran enseñanza. Así que no solo, hermanos, es motivarnos al predicar alguna palabra, el invitar a alguna otra persona, sino que cada domingo podemos nosotros invitar a las personas, y es el Espíritu Santo verdaderamente abriendo el corazón de cada persona que pueda ser expuesta al Evangelio o a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de una parábola muy sencilla, hermanos, pero que tiene una doctrina muy profunda y muy esencial para nuestras vidas. Y hoy, hermanos, para decirte a ti, para decirme a mí, que si nosotros, hermanos, no somos justificados por la fe, por medio del Señor Jesucristo, no somos salvos. Si nosotros, hermanos, no apreciamos la justificación por gracia, es probablemente, hermanos, que no hayamos entendido lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver entonces este tema, la justificación explicada por Jesús. Hermanos, a veces me admiro yo cuando veo las enseñanzas de Jesús muy sencillas, pero muy profundas. Por supuesto, sabemos que el apóstol Pablo en la carta de los Romanos desarrolla con profundidad esta doctrina de la justificación. Más sin embargo, hermanos, la enseñanza de Jesús acerca de la justificación es algo muy clara, es algo muy sencilla. En otras palabras, hermanos, esta parábola desarma cualquier tipo de justicia del hombre y solo hace receptor de la justicia de otra persona. Es clara la justificación por el Señor Jesucristo. Más sin embargo, Pablo se encarga de explicar las profundidades de la justificación por gracia también. La justificación también es dada por gracia. Así que, hermanos, esta parábola es una parábola acerca de dos hombres que van al templo a orar, el fariseo y el publicano. Y usted puede explicar, hermanos, esta parábola para evangelizar a otra persona. Vamos a leer, son 6 versos y vamos a buscar. Si usted tiene su Biblia, busque Lucas capítulo 18, verso 9. Se puede poner de pie si gusta para leer esta palabra. Nos va a ayudar a usted leer el segundo verso. Lucas capítulo 18, verso 9 hasta el verso 14. La justificación explicada por el Señor Jesucristo. Yo leo el primer verso, usted el siguiente. Lucas 18. Lucas 18, verso número 9. Parábola del fariseo y el publicano. Dice el verso 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Unos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, hermanos. Puede tomar su asiento. ¿Es la parábola o es la historia del fariseo y la historia del publicano? Espero que sea de bendición para nuestras vidas el recordar la doctrina de la justificación explicada de una manera muy sencilla, hermano, pero muy profunda, acerca del mismo escritor de la palabra, pues es Dios, es el Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, pues como dice el primer verso, y podemos contestar las dos preguntas muy sencillas, muy claras en este pasaje. Número uno, hermanos, ¿a quién va dirigido el mensaje? Y número dos, ¿por qué Cristo, por qué Jesús cuenta esta historia? ¿A quién va dirigido el mensaje y cuál es la razón por la cual el Señor Jesús cuenta la historia de dos hombres que van al templo a orar, el fariseo y el publicano? En el verso 9 nos da la respuesta. ¿A quién va dirigida? Principalmente, hermanos, va dirigida a los fariseos, pero no solamente a los fariseos, sino también a la multitud que seguía a Jesús. Pero principalmente a los fariseos va dirigida con una razón, hermanos, muy, muy peligrosa. No solamente para aquella época, sino que es el mismo peligro que vemos nosotros en las personas con las que podemos platicar acerca de la justificación. Y también es algo muy peligroso, hermanos, si usted o yo tenemos algo diferente de esta verdad de la justificación. Principalmente pues va dirigida a estos líderes religiosos. ¿Y cuál es la razón, hermanos? La vemos en el verso 9. Porque confiaban en sí mismos como justos, como hombres rectos. ¿Por qué Jesús habla acerca de esta parábola? Por causa de ellos, porque confiaban en sí mismos como justos, pero aparte de ese pecado, hermanos, ellos hacían otra labor, estaban despreciando, dice el verso 9, a los demás, a los otros. Y esto es muy interesante por lo que vamos a ver en cuestión del fariseo y el publicano. No solamente, hermanos, hay un pecado de atribuirse a la justificación, a la justicia propia, sino querer ser justificado por nuestras propias obras o nuestra propia rectitud causa un efecto muy visible, hermanos. Ese efecto muy visible es que se empieza a despreciar a los demás. Se empieza a ver los pecados de los demás y no ver el pecado propio. Así que el contexto, hermanos, es algo muy fácil de entender. Son dos hombres que van al templo por una razón, van a orar. ¿Quiénes eran los fariseos? Hermanos, los fariseos, como ya lo sabemos, bueno, vamos a aprender algo un poco que no habíamos visto, yo no había visto en la palabra de Dios. Los fariseos, hermanos, eran líderes religiosos de muy alto nivel, muy alta escuela. Eran los que tenían el conocimiento de la ley de Dios o la ley que había escrito Moisés del Pentateuco o los libros antiguos. Hermanos, estos tenían una posición muy importante en lo que se refiere a la posición eclesiástica, si podemos decirlo de esa manera, para poder entenderlo un poco más. Hermanos, la palabra fariseo, y fíjense, es la raíz por el cual se llaman de esa manera fariseo. En el hebreo, hermanos, se llama perusim, que significa separado, significa apartado o significa separatista. La palabra fariseo, hermanos, básicamente significa algo que está separado, algo que está apartado. Cuando hablamos, hermanos, de los fariseos, ellos tuvieron un ministerio o tuvieron un trabajo inicial, o sus raíces, hermanos,
fueron, digamos que fueron algo bueno en lo superficial, hermanos. Su ministerio fue creado, hermanos, debido a la declinación del pueblo a olvidarse de la ley de Dios, por la razón sencilla de que el pueblo de Dios pues había sido conquistado, y eso hacía que la ley de Dios estuviera siendo, hecha a un lado, hermanos, y entraba la cultura imperial y entraba a poner sus dioses, a poner su religión, etcétera. Más sin embargo, estos hombres, los apartados, estos hombres los separados, deciden, hermanos, ser distintos, ser diferentes, y forman grupos o forman una secta muy celosos de la ley de Dios. Muy celosos de la ley de Dios. Ellos deciden llevar una tarea, guardar la ley de Dios, mientras otros están olvidándose. Y no estoy hablando bien de los fariseos. No estoy justificando a los fariseos, pero ellos tenían una tarea de guardar la ley de Dios, pero, hermanos, tuvieron un fracaso. Tuvieron un fracaso, hermanos, en su deseo de ser justos. Se equivocaron, hermanos, porque empezaron a tener la confianza en sí mismos al creer que podían obedecer la ley de Dios. Fracasaron. Su motivo a lo mejor era bueno, guardar la ley de Dios, guardar sus enseñanzas, hermanos, pero en ese querer de una manera no bíblica, ahorita lo vamos a explicar, fracasan. Lejos de querer guardarla, hermanos, y entender lo que es la ley de Dios, de lo que son los mandamientos de Dios, empezaron ellos a confiar en su propia justicia. Hermanos, ellos dejaron la ley de Dios a un lado y establecieron su propio estándar de justicia. Ese fue su gran pecado, y eso, hermanos, empieza a dar frutos en ellos, y vemos todas las acusaciones de Jesús en contra de ellos. Son orgullosos, son hipócritas, son faltos de amor, y empiezan todos los ayes para este grupo de personas, los apartados, los separados, los fariseos. ¿Cuál sería entonces, pues, lo que ellos no pudieron ver en el propósito de la ley? El apóstol Pablo, hermanos, nos explica de una manera muy sencilla para nosotros, pero ellos habían perdido el sentido original de la ley de Dios. En primer lugar, hermanos, Pablo nos dice que la ley de Dios tiene dos grandes sentidos para nosotros. Número uno, principalmente, hermanos, Pablo lo explica como es un reflejo o es un espejo que refleja la santidad de Dios. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en el libro de los Gálatas, nos dice que la ley de Dios fue dada como un reflejo, como un espejo que refleja, número uno, la santidad de Dios, y número dos, hermanos, refleja la no santidad del hombre. La ley de Dios nos enseña que Dios es recto, que Dios es único, que Dios es santo, pero también nos hace ver la ley de Dios que el hombre es altamente pecador. Así que los fariseos, los apartados, dejaron esta enseñanza o no la pudieron ver la función de la ley de Dios. Además, el apóstol Pablo, hermanos, nos recuerda que la ley de Dios funge o ayuda como un maestro que nos conduce a Cristo. Nos hace ver o nos hace entender que no somos capaces de guardar los 10 mandamientos, así que nos lleva como un ayo, como un buen maestro hacia Cristo. Hermano, lo que usted va a ver ahorita, lo que vamos a explicar, mientras los fariseos, hermanos, aplicaron la ley de una manera no con el propósito verdadero, este publicano, hermanos, la ley de Dios había hecho un efecto especial en él, que sus palabras eran: ser propicio a mí, Dios, soy un pecador o soy pecador. La ley de Dios, por un lado, a estos hombres, hermanos,
no hizo efecto, pues habían perdido el sentido de lo que es la ley. Sin embargo, el publicano, el pecador, verdaderamente había hecho la ley de Dios un efecto. Muy bien, los fariseos, pues, como decíamos, cambiaron ese espejo, la santidad de Dios, y pusieron su propio espejo, su propia justicia. Tanto, hermano, que se cuidaban, pues, de lo que hacía el uno con el otro, puesto que la justicia que ellos estaban viendo era su propia justicia. Como decíamos, pues, cambiaron el espejo de la santidad de Dios por el espejo de su propia justicia, llegando a ser orgullosos, soberbios, faltos de amor y pobres. También, hermanos, hablando de estos fariseos, desarrollaron una doctrina de justificación. Fíjense qué interesante es esto, por medio de la segregación. Por medio de la segregación, ellos desarrollaron una doctrina acerca de cómo ser justos delante de Dios. Ellos eran justificados, hermanos, al mantenerse limpios de cualquier contacto, ya sea humano o materia, que estuviera contaminado. Ellos veían esa doctrina como ser justificados delante de Dios, la doctrina de la segregación. Ellos decían que al mantenerse apartados de aquellos que anduvieran en pecado, para ellos eso era ser justificados delante de Dios. Por eso Jesús rompe con la tradición. Por eso Jesús rompe con la doctrina, puesto que Jesús se llevaba ¿con quién? Con los pecadores, con las prostitutas, los publicanos, los asesinos, etc. Por eso, para los separados, para los apartados, que Jesús conviviera con los pecadores era un escándalo, pues estaba en contra de la doctrina de la segregación. Vamos a ver dos ejemplos. Lucas 15, los primeros dos versos. Lucas 15, hablando acerca de esta enseñanza que tenían los fariseos, acerca de cómo ser justos delante de Dios. Lucas 15, verso 1, verso 2. Si usted lo tiene ahí, lo puede seguir con su vista. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: o sea, Cristo, a los pecadores recibe y come con ellos. Era un escándalo, pues, que el rabí, que el maestro, que ese hombre, hablando de Jesús lleno de sabiduría, estuviera conviviendo con publicanos y con pecadores, y peor del caso, hermanos, que comiera con ellos. Usted sabe lo que significa el comer con el pueblo judío. ¿Se acuerdan? Lo hemos explicado. Comer, hermanos, significa tener una intimidad muy profunda al invitar a alguien a comer a la mesa. No era como en la cultura de hoy: te invito a comer, no pasa nada. Comer, hermanos, era ser participante en los aspectos de con quien el otro comías. Así que era un escándalo, pues, puesto que Cristo, estaba en contra de esta doctrina. Leemos por último el segundo ejemplo, Lucas capítulo 7, verso 38. Lucas 7. Verso 38. El contexto, hermanos, de esta parte es Jesús, como dice el título en esta Biblia, Jesús en el hogar del fariseo llamado Simón. Dice el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora,
al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38 dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí o entre sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y empieza el Señor Jesús a hablar acerca de esta historia de los deudores. Para la doctrina, hermanos, de la segregación, estos fariseos decían entre sí: si yo me mantengo limpio o me mantengo apartado de aquellos pecadores o de aquellos que anduvieran en pecado, de esa manera yo me justifico delante de Dios. Entramos pues en el verso 11. Verso 11 de Lucas, capítulo 18. Y vamos a ver, en primer lugar, hermanos, es algo muy sencillo. Esta historia se divide en dos partes y en un resultado. La primera parte vemos la oración del fariseo, y por otro lado vemos la segunda parte, la oración del publicano, y por último vemos el resultado de la justificación. En el verso 11 encontramos pues el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hermanos, la oración del fariseo es una oración ahí en el templo y sus palabras se dirigen hacia Dios. Pero vemos, hermanos, muy sencillo, que este hombre da gracias a Dios principalmente ¿por qué cosa? Principalmente, hermanos, da gracias a Dios por su superioridad. Gracias, Dios, porque no soy como los demás. Este hombre daba gracias por ser, uno de los apartados. El hombre daba gracias a Dios por ser superior a los pecadores, a los ladrones, a los injustos, a los adúlteros. Pero vean con qué tan desprecio dice en el verso 11. Dice: te doy gracias, Dios, porque no soy ni aún como este publicano. ¿Quiénes eran los publicanos, hermanos? Pues los publicanos eran simplemente los que recaudaban el dinero, recaudadores de impuestos. Para los judíos, hermanos, eran los hombres más despreciables del pueblo. Vemos la razón, pues, por el cual este fariseo dice: gracias, Dios, porque yo soy como los demás hombres. No soy adúltero, no soy injusto, no soy ladrón y aún no soy como este publicano. Puesto que los publicanos pues eran recaudadores de impuestos, los consideraban, hermanos, como unos traidores, porque eran instrumentos del propio pueblo para recoger el dinero de los impuestos. Pero aún iban más allá, hermanos. No solamente los veían como traidores, sino que los veían también como ladrones, pero a otro nivel, hermanos, porque cobraban más de lo indicado, pues. Así que eran hombres odiados por el pueblo, los publicanos. Así que en el verso 12, hermanos, vemos en el verso 11 que este fariseo da gracias a Dios por su
superioridad a los demás. En el verso 12 vamos a ver pues cuál era la justicia que presentaba delante de Dios el fariseo. En el verso 12 nos dice lo siguiente: ayuno 2 veces a la semana. En otras palabras, hermanos, los judíos el mandamiento era ayunar por lo menos una vez al año. Mas sin embargo, este hombre hacía un sacrificio más allá de lo que estaba establecido. Él ayunaba 2 veces por semana. Hermanos, si podemos criticar al fariseo y podemos decir, hermanos, que este hombre no sabía lo que era la justificación, pero de que este hombre se sacrificaba, lo hacía. El no comer, hermanos, todo el día verdaderamente era una obra de sacrificio. Así que este hombre dice: no solamente ayuno una vez al año, ayuno 2 veces por semana. Imagínense, hermano, el grado que tenía este hombre equivocado. También, hermano, decía en el verso 12, no solamente ayuno, sino que también doy diezmos de todo lo que gano. Este fariseo pues tenía una idea falsa de lo que exige la justificación. Él creía, hermano, que podía ser justificado por sus propios méritos. Y vaya que eran muy buenos méritos. De veras, hermanos, se los digo, rebasaba el sacrificio de lo común en el pueblo judío. Verdaderamente ellos creían en que su sacrificio podía cumplir los requisitos de Dios para la justificación. Así que estos hombres estaban añadiendo méritos a la gracia y por supuesto estaban añadiendo obras a la fe. Como nosotros podemos entender ciertas doctrinas que añaden a Cristo más mi justicia, o añaden a la salvación la fe más las obras. Hay un ejemplo que yo creo que no se le olvida a Evelyn, que me dice: ¿cuál es la diferencia pues entre esta religión y la de nosotros? Y no se le olvida, hermano, porque le puse el ejemplo de 2 vasos de agua, pero un vaso de agua es contaminado con una pequeña gota de veneno, pues el vaso, hermanos, déjame decirte que se echa a perder por completo. La justificación, hermanos, es algo, o es una de las grandes verdades de nuestra salvación. Hermanos, la esperanza de la justificación de este hombre es algo muy fácil de entender y podemos verla de 2 maneras. Él decía: yo soy justo delante de Dios, no solamente porque me aparto de los pecadores, es más, ni siquiera tengo contacto con ellos, soy apartado. Pero no solamente tenía ese sentido erróneo de justificación, sino que también decía, se comparaba, hermanos, con los otros hombres. Él se comparaba con los pecadores y él salía limpio. Él se comparaba con las prostitutas y salía limpio. Él se comparaba, hermanos, con los publicanos y él salía limpio. En otras palabras, hermanos, se juzgaba a sí mismo, pero no se juzgaba con la misma regla de justicia como juzgaba a los demás. Por eso siempre salía limpio de su pecado. Él decía: yo soy justo delante de Dios porque no soy como los demás. Y también él tenía en mente, hermanos, que él sería justificado por la balanza de las buenas obras y la balanza de las malas obras. Mas sin embargo, si este hombre hubiera alcanzado, hermanos, que sus buenas obras
fueron más grandes que sus malas obras, aún tenían que librar un obstáculo. El obstáculo es, hermano, que Dios exige perfección. Dios exige perfección, Dios exige rectitud. Y si este hombre, hermanos, podía ser recto delante de los ojos de los demás, nosotros podemos leer en el Salmo 14, vamos a leerlo, unos cuantos versos del Salmo 14. Dios exige, hermano, rectitud, puesto que Dios es un Dios santo. Salmo número 14. Y es un salmo que cita Romanos capítulo 3, dice el apóstol Pablo. Estamos hablando, hermanos, que si este hombre fariseo hubiera tenido mayores obras, mayores buenas obras que malas obras, todavía tenía que brincar un obstáculo. Ese obstáculo, hermanos, tenía que brincar cuáles eran las motivaciones por las cuales había hecho sus buenas obras. Dice el verso 1 del Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este hombre tenía que brincar una barrera, aun si sus obras eran más grandes que sus malas obras, sus buenas obras. Él tenía que ser juzgado, hermanos, por cuál fue la motivación de cada obra que hizo. Y si esa motivación, hermanos, no cumplía con el mandamiento de amar al Señor con todo el corazón, con todas sus fuerzas, este hombre iba a salir culpable. Porque Dios, hermanos, no solamente juzga nuestras obras, sino que juzga la motivación de nuestras obras. Y si la motivación pura no es hacia Dios, sino que se está contaminada por ser nuestra gloria, hermanos, por supuesto que tanto Él como cualquiera de nosotros hubiera salido culpable. Volvemos pues, decía en el Salmo 14, Dios se asoma a los hombres y verdaderamente, hermano, no sé si ustedes lo sigan creyendo, no vio a ninguno bueno ni recto de corazón. Al contrario, vio que todos estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y considera Él nuestras obras, como dice Isaías, como trapos apestosos, como trapos de inmundicia. No solamente es la obra, hermanos, que pudiera decir algo feo, algo fuerte, pero así lo es. Nuestras obras para la justificación son algo apestosas para Dios. Y no solamente, hermanos, apesta la obra, sino que nuestro corazón no era motivado con la actitud correcta de amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, como segunda parte, hermanos, de esta pequeña parábola, encontramos la oración del publicano. Ya vimos la oración del fariseo. Aquí te traigo, Dios, mis ayunos, te traigo mis diezmos, te traigo mi preeminencia entre el pueblo judío. Soy apartado, soy fariseo. Mas sin embargo, es todo lo contrario, hermanos, las palabras en el verso 13 del publicano. Dice el verso 13, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Vemos, hermanos, en el verso 13 que la actitud de este hombre era una actitud de humildad. Era una actitud de humillación, era una actitud de culpable, era una actitud de un hombre que no tiene esperanza y que se considera no uno de los pecadores, sino que se considera pecador. Como el apóstol Pablo decía, has salvado
a mí que soy el principal pecador ante ti. Así que este publicano, hermanos, no tenía nada que ver con la actitud del fariseo. Él era un hombre sin esperanza. Era un hombre desgraciado para sí mismo. Se consideraba, hermanos, un pecador humillado, culpable y sin esperanza. Verdaderamente, hermanos, este hombre no tenía esperanza, no tenía ninguna justicia que presentar delante de Dios. Cuando nosotros, hermanos, cantamos este himno que hemos estado aprendiendo, Roca de la Eternidad, y dice este himno, aunque fuese siempre fiel, aunque llores sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti, Cristo, teniendo fe, deuda tal podré pagar. El hombre pecador, la oración del publicano era una oración, hermanos, de ruego. Era una oración de misericordia. Él decía, no me des lo que merezco. Él decía, no me des lo que merezco, porque estaba consciente de lo que merecía el justo juicio de Dios y nada más. Mas sin embargo, el hombre decía, no tengo ninguna justicia en mi ropa o en mis manos o en mi mochila. Lo único que sale de mí es, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Son las palabras, hermanos, de un hombre siendo salvo. Son las palabras de un hombre que no tiene esperanza más que la esperanza en otra persona, y sabemos que es Cristo. Lo único que pedía el hombre era misericordia. En el Salmo 103, verso 10, dice lo siguiente, si quiere apúntelo nomás ahí. En este Salmo es cuando Jehová habla, y dice que Jehová es lento para la ira y que Jehová es grande en misericordia. Y en el verso 10, hermanos, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. He aquí, hermanos, la definición de misericordia. No ha hecho conmigo conforme a lo que yo he hecho, a lo que yo merezco. Es la actitud que tenía el publicano, es la actitud que tiene un pecador que no tiene justicia que ofrecer ante Dios. Y decía, no me des, porque yo merezco ser castigado, pero decía, dame misericordia. Hermano, la gracia, esta es una frase, la gracia es recibir lo que no merecemos. La misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Él sabía pues que era pecador y lo que justamente merecía. Para ir finalizando, hermano, pues, ¿qué es la justificación? Porque en el verso 14 nos dice, os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué significa la justificación? La justificación, hermanos, es un término legal donde el injusto es declarado justo o libre de culpa. Esa es la justificación. El injusto, no el justo, el injusto es declarado por alguien justo, libre de culpa. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Cuando leemos Proverbios 17:15, dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son una aberración para Jehová. Y eso está aludiendo al juez. El juez que deja libre al impío o el juez que mete a la cárcel al justo, ante Dios viene a ser como una abominación o una aberración.
Y cuando leemos Job, hermanos, esta pregunta tan famosa que Job se preguntaba, ¿cómo pues se va a justificar el hombre que es pecador ante Dios? ¿Cómo pues? Cuando hablamos pues de que la justificación es una declaración legal, de que al injusto lo hacen llamar ahora justo, encontramos, hermanos, otra palabra muy importante que es la imputación. La imputación. Y en la teología, hermanos, la imputación se refiere al método de la justificación, la imputación. La justificación, hermanos, está basada en una justicia que no es de nosotros. La justificación está basada en una justicia fuera de nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Y esa, hermanos, es la justicia de Cristo. La justicia perfecta de Cristo. Así que por un lado, la justificación es una declaración legal que hace un juez, declarando justo a un pecador. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible pues si Dios tiene que castigar al pecador? Dios no lo puede dejar libre. Pues gracias a Dios que aparece esta palabra, la imputación, que significa trasladar la cuenta de alguien hacia otra persona. Imputación, hermanos, significa poner a la cuenta de alguien lo que era de otra persona. De esa manera Dios se mantiene justo. De esa manera Dios mantiene su estándar de justicia. Nosotros, hermanos, para ir finalizando, teníamos dos grandes necesidades en nuestras vidas. Si nosotros queremos heredar la vida eterna, tenemos que suplir dos deficiencias en nuestras vidas. La primera, hermanos, necesitábamos el perdón de Dios por nuestros pecados. Esa es o era una de nuestra mayor necesidad, el perdón de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por nuestros pecados. El publicano decía, ten misericordia de mí, soy pecador. Mas sin embargo, la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Así que, ¿cómo pues la justicia de Cristo se traslada a nuestra cuenta? Pues se traslada a nuestra cuenta, hermanos, porque Cristo llevó y cargó nuestros pecados en la cruz. Cristo, hermanos, fue herido por nuestras rebeliones. Pudiera ser que para algunos esta enseñanza solamente esté anidada en el intelecto. Podría ser, hermanos, que en nuestros ámbitos reformados la doctrina de la imputación solamente esté aquí, en nuestro intelecto. Porque nunca han salido de lo más profundo del corazón. Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y cuando ese pecador se da cuenta que un hombre recto llevó y cargó su pecado, y cuando el hombre pecador reconoce que Cristo no merecía morir, mas sin embargo Él llevó nuestro pecado, cuando Jehová miró la aflicción en la cruz de su alma y Jehová quedó satisfecho, hermanos, esta doctrina de la imputación, de que Cristo
cargó nuestro pecado y que Cristo murió en lugar de nosotros y que su muerte y el juicio que nosotros merecíamos fue puesto sobre él. Y ahora, hermanos, esa necesidad de perdón es una realidad en nuestras vidas porque alguien ha muerto por ti y por mí. Y eso es llevado a nuestra cuenta. La segunda necesidad, hermanos, que teníamos delante de Dios es que no podemos estar delante de Dios y ser 100% rectos. No podemos nosotros estar delante de la presencia de Dios si somos injustos. La necesidad, hermano, que suple la vida de Cristo al guardar en perfecta obediencia la ley de Dios, hermanos, es esa vida o esa obra de obediencia que Cristo tiene, hermanos, también es puesta a nuestra cuenta. Nuestra cuenta, hermanos, ya no está vacía. Ahora tenemos la justicia de Cristo, no solamente por llevar nuestro pecado en la cruz, sino que también por vivir una vida recta que jamás pudiéramos nosotros vivir. ¿Qué tenía que hacer, hermanos? Recordando un poco a Adán para exaltar a Cristo. ¿Qué tenía que hacer Adán para vivir o tener una vida eterna? Era algo parecidamente muy simple: guardar la ley escrita en el corazón y guardar un mandamiento: no comer del árbol o no comer el fruto. Hermanos, pero ¿qué tenía que hacer Cristo por nosotros si antes Adán era nuestro representante y ahora Cristo es nuestro representante? Es algo, hermanos, que podemos explicarlo con palabras muy sencillas, pero que tiene algo o mucho de profundidad, hermanos. Cristo tenía que deshacer lo que Adán había hecho. Cristo tenía que deshacer lo que Adán había hecho. Cristo, por un lado, hermanos, tenía que afrontar nuestra culpa, morir en nuestro lugar. Y también tenía que hacer, hermanos, lo que Adán no hizo: ser obediente al mandato de Dios, vivir una vida perfecta ante los ojos de Dios. Por eso nosotros escuchamos las palabras en los evangelios cuando dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Todo eso, hermanos, es trasladado a la cuenta del hombre que tiene las manos vacías ante Dios. No solamente es la justicia de que Cristo vivió esa vida perfecta y ahora Él es nuestro representante, sino que también es nuestro representante porque Él pagó por nosotros en la cruz. El publicano, hermano, para finalizar, descendió a su casa declarado justo. El publicano descendió a su casa declarado justo delante de Dios por medio de otra persona, por medio de un representante, por medio de Cristo. El fariseo, hermanos, llegó ante Dios con las manos llenas de justicia propia, llegó con ayunos, llegó con sus diezmos, llegó con su conocimiento, con su preeminencia, sin considerar que todas sus obras ante Dios eran trapos de inmundicia. Mas sin embargo, el publicano llegó como un pordiosero, vacío, pidiendo misericordia, y a él se le trasladó la justificación en base a otra persona, en base a Cristo, obteniendo el perdón de sus pecados. Así que el verso 14, finalizando, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quieres ver, hermanos, cómo Cristo explica la justificación? Pues lo hace de una manera muy sencilla. Cualquiera que se enaltece delante de Dios será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. El pecador tiene que llegar a Cristo desarmado por completo de cualquier justicia, cualquier mérito propio, para dejar, hermanos, que los méritos de Cristo sean altamente valiosos para sus propias vidas. Justificación, hermanos, es por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La aplicación, hermanos, para nosotros son dos. Para nosotros los cristianos, la justicia de Cristo tiene que tener un valor sublime, muy grande, porque el Hijo de Dios murió por nosotros y también vivió esa vida recta que necesitamos para estar con Dios en su presencia. Hermanos, y para aquellos que no son salvos, necesitan rendirse a Dios y decir: Dios, aquí estoy, sin ninguna justicia propia, solo la justicia de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Y la justificación para esa persona es: Dios dice, te declaro justo, no por tus méritos, sino por los méritos de mi Hijo amado, quien vivió una vida recta, que satisface mi justicia, pero también que satisfació mi justicia al morir en la cruz. Por su obra, dice Dios, eres perdonado, eres digno. Oremos, puestos de pie, por favor. Gracias te damos, nuestro Dios, por esta palabra que acabamos de leer. Te damos las gracias porque un día cada uno de nosotros dijo las siguientes palabras: ten misericordia de mí, porque soy pecador. Gracias a nuestro Dios porque la justicia de nuestro Señor Jesucristo fue puesta y fue contada hacia nosotros, y ahora nos ves limpios y justos en base a la obra de Cristo nuestro Señor. Nuestro Dios, que eso sea una motivación fuerte en nuestras vidas para seguir adelante. Que sea sublime, que ha sido entregada por gracia esta declaración legal de que somos justos. Y también, nuestro Dios, si hay alguien entre nosotros que aún no ha sido justificado por medio de la fe, pedimos, Padre, para que tú le lleves a Cristo y que puedan salir de su boca: sé propicio a mí, oh Dios, que soy pecador. Ten misericordia de mí, dame de tu gracia. Quiero ser libre, quiero ser salvo. Gracias te damos por Cristo nuestro Dios.